El presidente Andrés Manuel López Obrador envía hoy al Congreso de la Unión su iniciativa para modificar el artículo 3 de la Constitución, que busca dar marcha atrás a la reforma educativa aprobada durante el sexenio de Enrique Peña, con apoyo del PRI, del PAN y del PRD. La propuesta de reforma, que ha sido nombrada como la cancelación de la mal llamada reforma educativa, será enviada por el presidente de la República a la Cámara de Diputados y contempla evaluaciones formativas para los docentes que serán para mejorar y no estarán vinculadas con la permanencia en el empleo. ¿Qué iremos a ver? ¿De veras borrar, Tomás Mojarro, definitivamente aquello que se tenía con grandes esperanzas por parte de los padres de los niños y de los especialistas en educación infantil? No tengo idea de que si vaya a ser un retroceso o adelanto, porque no soy enterado de la materia a fondo, pero el argumento principal para ir en contra de esa reforma es que se trataba directamente de algo contra o de algo que atañe a la parte laboral, nada más laboral, no educativa. Pero veo algunos analistas diversos de ellos, que dicen que no es nada más no es nada más cuestión laborista, que trata de ver por la aptitud de los maestros, y si es así, ese es el camino, ver que mejorará la educación cuando los maestros mejoren. Sabemos que los maestros están muy atrasados como para encaminar correctamente el sentido de esta educación. Entonces, pues hay que ir viendo según los resultados, comparar qué fue y qué va a ser esa educación, porque se dice de educación, reforma educativa ahora, y se habla de que va a ser una reforma educativa después, que no sea nada más la reforma laboral de los maestros, que ya muchos lo desmintieron, y que es algo más. Si se trata de que se eleve la capacidad de los maestros, está bien. Si no, es un retroceso. Pues hay dos factores muy importantes en los que se ha luchado y no se ha podido dar un avance definitivo. Uno es la pobreza, y otro es la formación, la educación de los niños. Así es. Para que un país crezca necesita tener juventudes sólidas y sólidamente preparadas para enfrentar el futuro, y no los tenemos. Desgraciadamente la educación ha caído en baches, y yo les puedo decir que ha habido reformas desde que yo salí de la normal hace más de 50 años. Cada sexenio hay una reforma, y cada sexenio se busca obtener resultados. El caso es que nunca se ha concretado una de ellas. Ese es el problema, que lo cambian a los 6 años, y en 6 años no se pueden ver cambios en educación. Se ven cambios en educación hasta que una generación con un cambio formal concluye sus estudios y se enfrenta a la vida. Una pregunta acerca de lo que usted dijo. Yo formulo esta pregunta. ¿Se intenta realmente mejorar la educación
por parte de las autoridades se intenta de veras. Como usted dice, pues periódicamente se están haciendo estas reformas entre comillas, pero se intenta o simplemente es una especie de gatopardismo. No, yo creo que sí, Tomás, hay un auténtico deseo. Creo que no han encontrado la ruta adecuada. Las consultas mayoritarias no traen nada. Yo recuerdo que antes las determinaciones educativas y pedagógicas se daban a partir de un grupo de letrados, de personas altamente calificadas que conocían, y ahí era donde se tomaban las decisiones. Equipos técnicos, claro, que se fueron desbaratando una vez formados. ¿Por qué? Por una decisión política, no educativa. Desaparece el Consejo Nacional Técnico de la Educación, que estaba conformado por grandes profesores, grandes pedagogos, y que ellos eran los que dictaminaban libros, los que dictaminaban reformas, pero cuando Salinas de Gortari termina con todo eso, entonces se termina también la calidad de la educación, empieza el descenso en la calidad educativa, el descenso en la calidad de libros de texto y desde luego en la formación de maestros, que eso ha sido lo más grave, la formación de maestros, el maestro, aquel maestro que era el ejemplo a seguir, que era el que tenía un lenguaje apropiado, que era el que se dirigía a los alumnos con respeto. Ese maestro ya no lo están formando de esa manera. Bueno, pero hay un equipo que incluye a los padres. Sin ese apoyo, la educación estará coja siempre. Claro. Yo creo que aquí la amiga tiene seguramente una opinión acerca de la ausencia de los padres para ser tomados en cuenta y tener una mejor guía para la formación de los niños profesionalmente en su educación. Es que ser padre es de 24 horas y desgraciadamente la necesidad tal vez o la moda ha hecho que el papá y la mamá trabajen en el caso donde están los dos, pero también donde alguno de los dos falta, pues el otro tiene que suplirlo trabajando. ¿Y quién educa a los hijos? Las guarderías, las abuelas tal vez, si bien les va, o la calle. Ahora, la escuela es educativa, la familia es formativa. Nosotros tenemos que formar el corazón de los hijos, tenemos que hacer conciencia, desde pequeñitos, desde siempre, inculcarles los valores que nosotros traemos, pero creo que esa herencia ya no la tenemos. Hay generaciones en que los valores ya son otros, el dinero, que ganes más, que tengas un estatus, pero los verdaderos valores se están perdiendo. La prueba es que ahora el asesinato, la violencia, el robo, es lo que abunda, desgraciadamente. Pero yo voy a lo básico. Dice la ONU que para que haya una educación de calidad hay que dedicar el 8% del Producto Interno Bruto a educación precisamente. México está dedicando el 6%. ¿Por qué entonces se ven tantos motivos, tantas razones para ver lo deficiente de la educación y no consideramos que el 8 o un poco más % de la educación hace que, como en todo, el dinero, el presupuesto es lo básico? Si falta eso, los maestros no tendrán suficiente sueldo y de ahí en adelante las escuelas no estarán a la altura, no estarán bien equipadas, y todo lo que viene de no
de no aplicar el 8% del Producto Interno Bruto a educación. Todo lo que han dicho, pues es un hermoso catálogo de buenas intenciones. El día que haya entre nosotros principios, valores, honestidad, justicia, pues qué hermoso. Eso es un catálogo de buenas intenciones. El día que México tenga dinero suficiente en educación, el dinero que la ONU dice que es lo básico, entonces habrá que reclamarle a los que no hacen una buena educación, no hacen una buena reforma educativa, teniendo los recursos. Desde luego, un adecuado presupuesto mejoraría enormemente la infraestructura educativa, incluyendo la formación de maestros, que hubiera normales dignas, que tuvieran lo necesario los alumnos para practicar, todo eso. Sí, pero déjeme recordarle, Tomás, que hasta 1958, no, yo creo que hasta 1967, el Producto Interno Bruto que se dedicaba a educación tenía las mismas deficiencias que ahora. Sin embargo, las generaciones de estudiantes hasta esa época eran estudiantes mejor preparados. Eran estudiantes que terminaban la educación básica no con un conocimiento básico, sino con un conocimiento que les permitía emprender otras actividades. Pero había una solidez educativa que estaba dada por una serie de medidas pedagógicas, didácticas, disciplinarias. Cuando se pierde el control de la disciplina en las escuelas, se pierde el aprendizaje. Se pierde por completo el factor didáctico y pedagógico. Y ahora, cuando le preguntamos a los papás, oiga, ¿qué quiere que le enseñemos a su niño en la escuela? Estamos perdidos. Cuando dejamos que el papá vaya y le grite al maestro en la escuela que por qué miró feo a su hijito cuando se paró por 20ª vez a sacar punta a un lápiz, estamos perdidos. Si no ponemos orden en todo eso, ahora un maestro no puede reprobar a un niño. ¿En función de qué? Esa medida, ¿cuál es el respaldo pedagógico y psicológico que se tiene para eso? El niño, hay muchos niños que requieren de reforzar el conocimiento. Entonces, ahí preguntarles a los papás, ¿cómo quieres que eduque a tu hijo? Es una pérdida de tiempo enorme. En obsequio de lo que está usted diciendo, no sé si vieron la noticia del alumno que golpea a su maestro, lo agarró a golpes porque lo reprobó. Pero esas razones, decirle qué tanta valía tienen como causas, no como efectos, a los tigres a los países que estaban mucho más abajo de nosotros, en todos sentidos, y ahora están arañando el primer mundo, cosa que nosotros no hemos logrado. Hasta España, tantos países que estaban por debajo de nosotros en todos sentidos, empezando con la educación. Estos Taiwán y todos los demás países metieron mucho dinero, y con el dinero lo conducente a educación, y allí vino la prosperidad en todos sentidos. Entonces solamente la parte lírica de que los papás sean mejores y que Dios y todo esto, no. Yo sigo preguntando por qué no dedica México el 8% o más de su Producto Interno Bruto a educación. Todo eso está sorprendente, como milagroso, pero más podríamos decir de una entidad japonesa y otra alemana, totalmente destruidas y que se recuperaron
y se volvieron dueños del mundo comercial. Y países que eran pues, fosos de miseria, ¿no? Como Malasia, Singapur, el propio Taiwán, todos China misma. Entonces, que tienen un sistema de educación a fondo que abarca todos los ámbitos del conocimiento y que es compulsorio, es decir, no es negociable y que no depende del contentillo de grupos políticos como pueden ser los sindicatos o las facciones de los sindicatos. Esta reforma que se acaba de aprobar está para contentar a un grupo político que se ha mantenido en rebeldía. Esto no sirve para nada ni ayuda a los estudiantes en nada. Exacto. En esos países la principal línea educativa era la disciplina y la exigencia. Y en México esos dos factores están totalmente perdidos en las escuelas. Ni hay disciplina porque no se puede disciplinar a un alumno bajo las normas que ha puesto la SEP los últimos 30 años, y no hay exigencia de aprendizaje. No hay nada que exija el cumplimiento de un programa, ni para los maestros ni para los alumnos. Adriana López Pérez, 65 años, en Coyoacán. En la casa la educación es educativa y en la escuela es formativa. Esa señora dijo todo mal. Pues sí, puede verse de las dos formas. Es que forzosamente en la casa educas a un hijo. Educas y formas, la escuela es académica, es otra cosa. Pero un buen maestro, además de formar, educa. Un buen maestro, un mal maestro, un buen padre, un mal padre, de cualquier manera somos ejemplo. Sí. Maestros buenos y malos, papás buenos y malos somos ejemplo y formamos, o mal, para bien o para mal.